Bienvenidos a Senderos a las Nubes, la casa de la montaña. Esta es la segunda entrega de nuestro vídeo sobre la última ascensión de Irvine y Mallory. En este segundo capítulo os hablaremos de la segunda expedición británica al Everest en el año 1922, en la que aquellos hombres admirables, vestidos con ropas que parecen más adecuadas para un picnic otoñal en la campiña inglesa que para una escalada en el Himalaya, intentaron por primera vez ascender al Everest. Si te gusta la montaña, este es tu canal. Rutas, libros, historias que te harán soñar. Senderos a las nubes, mi destino, donde mi alma encuentra su camino. Con mi mochila cargada de sueños, rumbo al infinito. En 1922 se organiza una nueva expedición, esta vez con un solo objetivo: escalar el Everest. La expedición de 1921 había llevado a cabo una importante labor cartográfica y exploratoria, por ello ya conocían la ruta para llegar a la base de la montaña y la mejor vía para escalarla. También habían podido comprobar que la mejor época para la escalada son los meses de abril y mayo, antes de la llegada del monzón. Por ello, en 1922 partieron de Darjeeling, en la India, el día 26 de marzo, casi 2 meses antes que la expedición del año anterior. Además del adelanto de las fechas, esta expedición tuvo otras 2 novedades. Por primera vez se empleó oxígeno embotellado en la escalada y, en segundo lugar, se incluyó un fotógrafo oficial en la expedición, John Noel. Sería el encargado de realizar las fotografías y la película de la expedición. La partida de 1922 estaba dirigida por un militar, el general Charles Bruce, y contaba, además de los escaladores, con un médico y varios auxiliares y traductores. El equipo de escaladores estaba formado por George Mallory, George Finch, Edward Norton, Howard Somervell, Henry Morsher y Arthur Wakefield. La actuación de Mallory en la expedición de 1921, en la que lideró la exploración y determinó la mejor vía para subir a la montaña, le valió en esta expedición de 1922 un reconocimiento especial. Se contaba con él como uno y posiblemente el líder de los escaladores que realizarían la ascensión final. Después de la larga marcha de unos 480 kilómetros desde Darjeeling hasta la base del Everest, por fin el 1 de mayo establecen el campo base al pie de la morrena del glaciar Rongbuk. El año anterior habían descubierto que la mejor manera de llegar a la base del Collado Norte era remontar el valle del glaciar Rongbuk Este, pero no lo habían recorrido, por lo que en 1922 tuvieron que explorarlo y encontrar la mejor manera de avanzar por él. En su avance por el glaciar instalan 2 campamentos, el 1 y el 2, y el 10 de mayo establecen el campo 3, al pie de la pared del Collado Norte, el que será su campo base avanzado. Por fin podrán comenzar la escalada propiamente dicha. El 19 de mayo se inicia el asalto a la montaña. En este primer intento no se empleó oxígeno. ¿Pero por qué no se empleó oxígeno en esta primera escalada? El comité del Monte Everest había aprobado su uso, fundamentalmente por la fuerte presión a favor de utilizarlo que habían ejercido Somervell y Finch, además del capitán Percy Farrar, que había sido presidente del club alpino y era miembro del comité del Everest. El general Bruce, jefe de la expedición, y Mallory ofrecen diferentes razones para explicar por qué en esta primera ascensión no se empleó oxígeno. Para el general Bruce, el principal motivo fue el dudoso estado de los equipos de oxígeno y la falta de tiempo,
ya que la climatología había sido muy mala y temía que si no se apresuraban no tendrían tiempo de lanzar un ataque a la cumbre antes de la llegada del monzón. Sin embargo, para Mallory el problema era la falta de porteadores para llevar las botellas a los campos de altura. Además, pensaba que en este primer intento no iban a llegar a la cumbre y confiaba en alcanzar el hombro nordeste sin la ayuda de oxígeno. El 21 de mayo, alrededor de las 8 de la mañana, Mallory, Norton, Somervell y Morshead parten del campo 5 a unos 7.600 metros. Al poco de comenzar, Morshead desiste. Somervell, que era médico, le explora y dictamina que se encuentra en un estado suficientemente bueno como para regresar en solitario al campamento y esperar allí el regreso de los otros 3. Un poco después de las 2 de la tarde deciden darse la vuelta. Habían ascendido unos 600 metros en 6 horas y cuarto, apenas 100 metros a la hora. A ese ritmo habría sido imposible alcanzar la cumbre de día. Mallory escribe lo siguiente: Estábamos dispuestos a dejar que, hombres más valientes, escalaran el monte Everest de noche. El 24 de mayo comienza el segundo intento, esta vez con oxígeno. Cuando se lanzó el primer ataque, Finch estaba enfermo y no pudo participar en él. Para este segundo asalto, Finch está disponible, pero el resto de miembros del equipo de escaladores se encuentra en muy mal estado físico, así que Finch recluta a Geoffrey Bruce, primo del general, cuyo papel en la expedición era el de traductor y de organizador, no de escalador, y además un oficial Gurkha, Tegbir, ambos muy fuertes físicamente. Finch era químico y un decidido partidario del uso de oxígeno en la escalada. En la expedición de 1922 fue el miembro al cargo de los equipos de oxígeno. En 1921 había llevado a cabo diversas pruebas en la Universidad de Oxford en una cámara de descompresión y se convenció plenamente de la utilidad del empleo de oxígeno en la ascensión al Everest. Además, era un hombre de fuerte carácter e ideas innovadoras. Fue el primero en vestir una gabardina rellena de duvet que él mismo había diseñado, que le valió las burlas de sus compañeros de expedición hasta que comprobaron que era mucho más caliente que las prendas que ellos vestían. El 27 de mayo partieron del campo 5, que habían establecido a unos 7.770 metros. Era un día muy ventoso. Cuando alcanzaron unos 7.900 metros, Tegbir se dio la vuelta, ya que no llevaba ropa cortavientos. Un poco más arriba, a unos 7.950 metros, antes de alcanzar la arista, Finch decide internarse por la cara norte, ascendiendo en diagonal hacia lo que hoy en día conocemos como el corredor Norton. Cuando se encuentran a 8.325 metros, el aparato de oxígeno de Bruce se avería y este comienza a dar peligrosos traspiés por la falta de oxígeno. Finch logra reparar la avería, pero se da cuenta de que Bruce se encuentra totalmente exhausto, por lo que comienzan a descender. La altura que habían alcanzado suponía un nuevo récord mundial. Finch y Bruce no solo llegaron a una altura mayor que el grupo de Mallory, sino que también se acercaron mucho más en distancia horizontal a la cumbre. Es muy importante señalar que no ascendieron por la arista. Como hemos mencionado, se dirigieron hacia el oeste por la cara norte antes de llegar a ella. El 3 de junio comienza el tercer intento, que en opinión del médico de la expedición, Tom Longstaff, no debería haberse llevado a cabo por el mal estado de los escaladores. Morshead, Norton y Geoffrey Bruce no podían caminar debido a sus congelaciones, por lo que estaban totalmente descartados. Finch, después de su intento con Bruce, tenía el corazón dilatado y pulso irregular. Por su parte, Mallory tenía congelaciones en varios dedos. El único que parecía encontrarse en buen estado era Somervell. Por tanto, muchos escaladores estaban fuera de juego y el resto en malas condiciones. Además, cayó una gran nevada que cargó de nieve la montaña, por lo que habrían hecho falta 4 o 5 días de sol para despejar de nieve las laderas para hacer una ascensión viable, lo que era casi imposible en aquellas fechas tan avanzadas. El 7 de junio parten hacia el collado norte
Mallory, Somervell y Crawford acompañados de 14 porteadores. Durante la ascensión se produce una luz y fallecen 7 porteadores. De esta forma trágica termina la expedición de 1922. El jefe de la expedición, el general Bruce, no era partidario de este tercer intento y lógicamente se arrepintió profundamente de haberlo autorizado. Longstaff culpó a Somervell y Mallory del accidente por su mala elección de la ruta, al subir haciendo zigzag hacia el collado, algo muy peligroso y un grave error en una pendiente tan cargada de nieve y que posiblemente fuera el desencadenante de la luz. Vamos a revisar lo ocurrido en 1922 para intentar conocer el pensamiento de Mallory en esos momentos. Mallory escribió varios capítulos de los libros oficiales de las expediciones de 1921 y 1922. Además, contamos con numerosas cartas que envió a su esposa durante las expediciones, artículos, conferencias. Por ello disponemos de muchos testimonios escritos de lo que pensaba Mallory para conocer su punto de vista sobre los acontecimientos de estas expediciones. En 1921 Mallory había identificado la mejor ruta para ascender a la montaña y en 1922 trazó el plan para ascender por ella. El último campamento se debería situar a unos 8.200 metros, de modo que el día de cumbre el desnivel a superar fueran unos 600 metros. Entre este campamento y el campamento 4 en el Collado Norte, a unos 7.000 metros, se debería establecer un campamento intermedio, el campo 5, en torno a 7.600 metros. Para Mallory, el equipo ideal estaría formado por 4 escaladores, de modo que si uno de ellos tuviese que retirarse, pudiese descender acompañado y los otros 2 continuar hasta la cumbre. Son famosos algunos despistes de Mallory. Por ejemplo, en la expedición de 1921, las fotografías que tomó en la fase de exploración no llegaron a realizarse porque colocó al revés las placas en la cámara fotográfica y no se impresionaron. Por ello, se le ha querido presentar como alguien poco cuidadoso y algo atolondrado. El propio general Bruce tenía de él este concepto, también como un aventurero y un temerario. Es cierto, Mallory puede ser en ocasiones despistado, también nervioso e impulsivo, y cometió un grave error en la ascensión al Collado Norte en el tercer intento de escalada al no evaluar correctamente el grave riesgo de aludes. Sin embargo, en general, su actuación en la fase de exploración de la ruta y de establecimiento de la estrategia para escalarla muestra a un montañero metódico que planifica con cuidado, evalúa los riesgos y trata de evitarlos. Mallory analizará los 3 intentos de escalada de 1922 y extraerá valiosas conclusiones. Hemos visto que en el primer intento su equipo se da la vuelta y deja escrito que no piensa ascender al Everest de noche. La montaña es demasiado grande y peligrosa como para arriesgarse a un ascenso o un descenso en la oscuridad. Mallory mantuvo una posición ambivalente sobre el uso de oxígeno. Generalmente se presentaba como un purista contrario a su uso, pero sin duda después de la ascensión de Bruce y Finch se convenció de la conveniencia de utilizarlo. Mallory tomó buena nota del ritmo de ascenso de Finch con oxígeno. En la primera hora de ascensión desde el Collado Norte, Bruce y Finch lograron superar 300 metros de desnivel y cuando partieron del campo 5 en su primera hora de escalada ascendieron 270 metros. Recordemos que Mallory, Somervell y Norton en su ascensión desde el campo 5 lograron un ritmo de apenas 100 metros a la hora sin emplear oxígeno. Por ello, en el tercer intento, el que acabó trágicamente con la muerte de 7 porteadores, Mallory había previsto utilizar oxígeno. En su primera escalada comprobó que podía superar los 8.000 metros sin utilizarlo, aunque había constatado que a esa altura el razonamiento se ralentiza.
Su estrategia en el uso de oxígeno sería, por tanto, emplearlo de forma reducida hasta unos 8.000 metros para reservar la mayor cantidad posible en los últimos 800 metros de escalada. El bastidor que emplearon en 1922 para acarrear el oxígeno permitía llevar un máximo de 4 botellas. La clave de la escalada sería entonces poder almacenar al menos 4 cilindros por escalador para la subida final. En estas dos ideas que Mallory concibió para la última escalada de 1922, por un lado, el depósito del mayor número posible de botellas de oxígeno en el último campo de altura, e incluso, si fuera posible, por encima de él, y por otro, el empleo reducido del oxígeno hasta aproximadamente los 8.000 metros, podemos ver los precursores de la estrategia que Mallory emplearía en 1924. Termina aquí la segunda parte de nuestro vídeo sobre la última escalada de Irvine y Mallory. En la tercera parte os contaremos lo que aconteció en la expedición de 1924, en la que por fin entrará en escena el otro gran protagonista de nuestra historia, Andrew Irvine. Con su desaparición, ambos montañeros entraron directamente en la leyenda, pero esa es otra historia que os contaremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos en este apasionante viaje. Hasta pronto.